conozcan, porque es una situación con la cual, como médicos, ya sea de primer nivel de atención o como especialistas quizás, van a tener contacto, ¿no? Ya hemos visto en los últimos tiempos, en los últimos meses, en estos procesos que han habido sobre eh, el SERUM, ¿no? Que han habido algunos problemas con documentos que han presentado los médicos en el tema de certificación de discapacidad, ¿no? Que están presentando por tema de bonificación. Entonces, para entender un poquito el contexto y para poder no caer en estos errores, porque justamente parte del problema de que estén habiendo errores en estos documentos es que ahora se está dando la función de realizar este tipo de procesos de certificación a médicos generales, ¿no? Y muchas veces, pues, no todos han tenido la oportunidad de saber qué es lo que es la discapacidad, y a la hora de que tienen que certificar, pues, se presentan muchas dudas, ¿no? Entonces, a mí me gustaría empezar la clase, viendo más o menos si es que alguno de ustedes tiene algún conocimiento previo o ha escuchado alguna vez sobre lo que es discapacidad. Me gustaría que sea dinámica, que podamos interactuar para que de esa manera no sea, digamos, un tedioso el tema. Y me gustaría saber si alguno de ustedes voluntariamente quiere levantar la mano y dar su concepto o lo que sepan sobre lo que es discapacidad. ¿Voluntarios? ¿Sacamos a los afortunados? Doctora, ¿sería la limitación que tiene alguna persona para realizar pues alguna actividad? Muy bien. Un concepto, bueno, ¿no? Nos habla ahí de dos puntos, ¿no? Limitación y de actividad. ¿Alguien más que tenga algún concepto o que pueda definirme en sus palabras lo que considera que es discapacidad? Mejía Delgado, Jonathan. Jonathan Mejía Delgado. Sí, doctora. Estábamos pidiendo que nos puedan dar sus saberes previos sobre lo que entienden por discapacidad. Este, es una limitación en la movilidad o en el uso de ciertas partes del cuerpo. Ya. Y hay varios tipos de discapacidad: intelectual, psicosocial, sensorial. Ok, muy bien. Gracias. Entonces, su compañero nos está diciendo limitación, ¿no? En movimiento, limitación en la funcionalidad. Vamos a ver un concepto más, ¿no? Algún voluntario más. A ver, veo con ganas de participar a Génesis Puicón. Génesis. Dijo Génesis a la 1, Génesis a las 2. Uno más. Vamos a ver acá. Pineda Sánchez. Álvaro Pineda. Sí, doctora, buenas noches. Buenas noches. Yo lo consideraría como una facultad que imposibilita que una persona realice algunas actividades con normalidad. Muy bien. Entonces, vamos, tres conceptos, ¿no? Han hablado sobre limitación, han hablado sobre actividad, participación, han hablado sobre deficiencia, digamos, ¿no? Y imposibilidad para realizar algún tipo de actividad, ¿no? Ahora, quiero que también puedan voluntariamente
voluntariamente participar, para ver si es que alguna vez habían escuchado sobre esta especialidad, sobre medicina física y rehabilitación, y qué es lo que más o menos piensan, qué es la especialidad o hacia dónde se orienta la especialidad, ¿no? A ver, vamos a ver más voluntarios, a ver por aquí. Luzón Negrete. Buenas noches, doctora. Buenas noches. Mm, Dime, ¿habías escuchado sobre esta especialidad de medicina física y rehabilitación? Como que muy ligeramente y supongo que va por el lado de tratar discapacidades. Ya, muy bien. Vamos a ver a alguien más por aquí. Brisa de la Aurora Díaz. Sí, doctora, buenas noches. Buenas noches. ¿Cuál crees que sea la función de esta especialidad de los médicos rehabilitadores? Creo que sería mejorar la calidad de vida del paciente que ha tenido o que tiene alguna discapacidad. Ya, muy bien. Bueno, entonces vamos a empezar la clase y vamos viendo durante el desarrollo de la misma en qué puntos hemos coincidido y en qué puntos no necesariamente es así. Pero todas las opiniones han sido válidas y son más o menos. Ya, de los saberes previos que ustedes tienen para que de esta manera podamos aclarar el panorama con la clase. Vamos a empezar entonces. Hoy día el tema, como les mencioné, es acerca de introducción a la medicina física y rehabilitación, y dentro de los tópicos vamos a ver lo que es la rehabilitación como especialidad, vamos a hablar un poco de lo que es la discapacidad, el marco legal de lo que es el tema de discapacidad, y vamos a hablar un poquito de algunas estadísticas, cómo estamos a nivel del país y cómo es que surgió esta especialidad y los objetivos terapéuticos, ¿no? Dentro de la especialidad. Empezaremos entonces hablando de la rehabilitación como especialidad y vamos a ver que medicina física y rehabilitación realmente es una rama bastante completa, ¿no? Una rama de la medicina que trata de tener un abordaje integral del paciente, ¿no? A diferencia de otras especialidades en donde digamos que el enfoque es más un enfoque por órganos o un enfoque por sistema específico, ¿no? Como que tienen un enfoque un poquito más tubular. Medicina física es una especialidad bastante amplia y que tiene un panorama integrador, ¿no? Y esta rama de la medicina enfatiza 4 aspectos fundamentales dentro de la salud pública: prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación propiamente, ¿no? Que es la capacidad de poder devolverle función al paciente. Esto en base a trastornos que van a generar un deterioro funcional que puede ser temporal o permanente. Esto es importante porque cuando les preguntaba, ¿no? Más o menos qué piensan sobre la medicina física como especialidad y me dieron el concepto de que se trataba de manejar personas con discapacidad o atender, mejorar la calidad de vida de personas con discapacidad. Sí y no. ¿Por qué sí y no? Porque si bien es cierto, nosotros tenemos mucho que ver con la intervención directa sobre la calidad de vida de la persona con discapacidad, también atendemos personas que no tienen discapacidad. Por eso hablan de deterioro funcional temporal o permanente. Porque ya vamos a ver cuando hablemos del concepto de discapacidad que un criterio fundamental para considerar discapacidad es que la limitación funcional sea permanente, ¿no? Y eso hay que tenerlo en cuenta porque les daba yo un ejemplo. Si yo tengo un paciente que a raíz de un accidente de tránsito, pues este paciente adquiere una lesión como una fractura, ¿no? A nivel de lo que es tibia y peroné, y a raíz de esta, digamos, una fractura de tibia y peroné, lo operan, le hacen una reducción abierta con osteosíntesis metálica.
Obviamente, cuando él llegue a la consulta, va a usar lo que es una muleta para poder trasladarse. Cuando yo lo evalúe, si tiene recién 2 o 3 meses posterior a la cirugía por el accidente, es un paciente que va a tener aumento de volumen, restricción del rango articular y que pues tiene un trastorno de la marcha, ¿no? Y que necesita una ayuda biomecánica, como en este caso la muleta, para poder desplazarse. Sin embargo, esto es temporal, porque cuando ya el paciente esté en 3, 4 meses, haya pasado su proceso de rehabilitación, pues se va a hacer ya la descarga parcial de peso, luego la descarga total, vamos a quitar las muletas, él va a poder volver a caminar y hacer su vida como se hacía con anterioridad, ¿no? O sea, no va a depender de la muleta para caminar, porque una vez que consolida la fractura, el paciente vuelve a su vida diaria, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, sí lo ve rehabilitación para mejorar su funcionalidad, mejorar el rango articular, disminuir la inflamación, calmar el dolor. Sin embargo, no es una discapacidad porque no es permanente. Diferente si estamos hablando de un paciente que ha tenido una fractura expuesta, con minuta, con pseudoartrosis, con una consolidación viciosa y que producto de todo esto, pues ha generado que haya un acortamiento de uno de los miembros inferiores, ¿no? Entonces, digamos que la pierna que se fracturó es 2 centímetros o 3 centímetros más corta que la otra pierna a raíz de todo el proceso, de hecho una osteomielitis, complicaciones que han generado que el desarrollo de esta fractura no sea el óptimo y le deje secuelas. Entonces, este paciente probablemente cuando llegue sí va a ser una discapacidad, porque ya hay una dismetría de miembros inferiores que hace que él necesite usar de manera permanente un zapato ortopédico con alza para poder desarrollar su marcha, ¿no? De manera funcional. Entonces, ahí sí podríamos hablar de una discapacidad, porque en caso de él, pues eso ya no va a recuperarse, esos 2 centímetros ya es permanente, ¿no? Entonces, en medicina física atendemos en realidad pacientes que han adquirido alguna lesión para buscar su recuperación funcional, que pueda ser o no discapacidad, pero finalmente lo que buscamos es la habilitación funcional del paciente, ¿no? Entonces, por eso dice ahí deterioro funcional temporal o permanente. No todo es discapacidad, pero gran parte de nuestro trabajo sí se aboca a la discapacidad. Entonces, como les decía, esta especialidad aborda la función de todo el paciente. O sea, es una de las especialidades que más se ciña a este concepto de salud que tiene la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Que dice que salud es el completo estado de bienestar físico, mental y social, ¿no? Entonces, biopsicosocial. Entonces, la especialidad de medicina física y rehabilitación es una de las que más se acopla a esta visión integral sobre salud, porque la rehabilitación incluye todas las medidas destinadas a reducir el impacto de las condiciones de discapacidad o de incapacidad para hacer posible que las personas con o sin discapacidad pues que tengan alguna alteración en la participación, alcancen una integración plena en la comunidad, tanto en la esfera de desarrollo social como en la esfera de desarrollo laboral. Es decir, nosotros como especialidad no nos enfocamos tanto en un diagnóstico, sino en todo el contexto que engloba a la persona, ¿no? O sea, no es un amputado, no es un paciente parapléjico, sino es la persona y todo el contexto social que viene atrás de esa persona. O sea, una persona en edad productiva, una persona cabeza de hogar, una persona que laboraba, que era fuente de ingreso económico para su casa, de la cual dependen otras personas. Entonces, el tener esta visión integral de más allá de un diagnóstico nos permite poder hacer una actuación integral que le asegure al paciente no solamente recuperar su bienestar físico, sino también ayudar a mejorar su calidad de vida a través de su integración sociolaboral. Entonces, el objetivo de la rehabilitación no va a ser solamente entrenar al paciente para que se adapte a su entorno, ¿no? O sea, no es nosotros
trabajar con el paciente para que él se adapte a su medio, sino que lo que busca la medicina física es que podamos intervenir en el entorno del paciente, en su entorno inmediato, para que de esta manera facilitemos su inclusión, ¿no? Y esto es porque sabemos que el sufrir una lesión aguda o el vivir con una enfermedad crónica afecta la forma en la que la persona se mueve, se comunica, afecta la autopercepción del individuo y también su papel, ¿no? Su papel fundamental dentro de la comunidad, su papel dentro del hogar, su papel dentro del trabajo. Porque, como les menciono, pues es la persona más su contexto social lo que vamos a intervenir. Entonces, la medicina física y la rehabilitación se trata, pues, de una atención centrada en el paciente, con busca a maximizar su independencia y su movilidad con el objetivo de devolverle al paciente sus funciones físicas, pero también sus funciones dentro de la sociedad, ¿no? Segundito, no sé, creo que hay en sala de espera. Ya. Bueno, entonces, ¿cuál es la función como médico rehabilitador, no? En realidad es un trabajo integral, multidisciplinario, intersectorial, el de medicina física. Pero como médicos rehabilitadores, nosotros vamos a ser la cabeza que va a dirigir este trabajo, ¿no? Y nos vamos a encargar de llevar a cabo, pues, los actos médicos propios, como diagnóstico, y también el manejo de lo que es la clasificación del daño, la deficiencia, la discapacidad, ¿no? Y definiendo la intensidad de la misma, ¿no? Y además vamos a encargarnos de establecer, dirigir, coordinar y controlar todo el programa terapéutico rehabilitador correspondiente, dándole seguimiento a largo plazo y de esta manera, pues, modificándolo o adaptándolo de acuerdo al momento evolutivo en que encontramos al paciente. Si hablamos de lo que es la discapacidad ya en sí, vamos a encontrar una definición clara y muy didáctica en la Ley General de la Persona con Discapacidad, que es la Ley 29973. En su artículo 2 define lo que es discapacidad y ahí menciona que una persona con discapacidad va a ser aquella que tiene una o más deficiencias, sea físicas, sensoriales, mentales o intelectuales, de carácter permanente. Está en rojo porque esta es la característica fundamental para que esto sea una discapacidad, ¿no? El hecho de que sea permanente y que al interactuar con diversas barreras actitudinales y del entorno, no ejerza o pueda verse impedida en el ejercicio de sus derechos y su inclusión plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones que las demás. Entonces, si nos damos cuenta, habla, como mencionaban sus compañeros, de deficiencia, de limitación, ¿no? Pero también habla de un contexto social, más allá del diagnóstico, ¿no? Habla de interactuar con las barreras del entorno, que pueden ser barreras o facilitadores, pero habla del entorno y que al interactuar con este entorno, esto es lo que le genere alguna restricción. Entonces, eso nos lleva a tener en cuenta un poquito algunos aspectos conceptuales sobre la discapacidad. Antes, la discapacidad se veía como un proceso negativo, ¿no? Había cierta connotación negativa hacia el término de discapacidad. Antiguas sociedades incluso desechaban a aquellos que no cumplían ciertos estándares físicos, ¿no? Por ejemplo, en Roma, ¿no? A los que nacían con malformaciones, pues los tiraban desde un precipicio porque consideraban que era una carga para la sociedad y que no iban a contribuir de alguna manera, ¿no? Con la sociedad. Entonces, luego se vio durante el tema del cristianismo, pues a la discapacidad como un castigo divino, ¿no? Como que se estaba pagando algún pecado por el cual había sido castigada esa familia con esta persona, ¿no? Se trataba de ocultar a la persona con discapacidad, se sentía como culpa, vergüenza, y era como un tabú hablar de que había una persona con discapacidad en la familia. Luego, poco a poco, pues obviamente esto fue cambiando y ya nos fuimos yendo desde este concepto de castigo o desde este concepto de tabú
hacia un concepto médico, ¿no? Basado en la evidencia científica y contemplando ya la parte de la intervención como sector salud dentro de la discapacidad, ¿no? Nos vamos hacia un enfoque médico y en este enfoque médico tratábamos de alguna manera, de curar la discapacidad, ¿no? Tratábamos de eliminar la discapacidad a través de lo que es las bases terapéuticas, ¿no? Sin embargo, pues la discapacidad en realidad no es una enfermedad, sino que la discapacidad es una condición de una persona. Y luego de esto, entonces, nos quedamos cortos con este enfoque médico, porque no vamos a eliminar a la discapacidad. Entonces surge de esta manera cambios en la percepción de la discapacidad. Y surge así lo que viene a ser la clasificación internacional de la funcionalidad, el CIF, ¿no? Y este CIF, pues, definía la discapacidad como un término que engloba deficiencia, como mencionaron, limitaciones en la actividad y restricciones en la participación. Y de esta manera, en el CIF ya no solamente hablábamos del diagnóstico del paciente, sino que hablábamos de un binomio, ¿no? Que interactúa y que de acuerdo a la interacción en este binomio, que es el binomio persona con problema de salud y su contexto social, de acuerdo a esto se va a ver reflejada la discapacidad. O sea, entonces, la discapacidad denota aspectos negativos de la interacción entre la persona que tiene un problema de salud y sus factores ambientales. Entonces vemos que cambia el paradigma del concepto de discapacidad y pasamos de este concepto médico hacia un modelo social de la discapacidad, en donde somos capaces de reconocer el rol fundamental que juega el entorno, la comunidad, dentro de lo que es la calidad de vida de la persona con discapacidad. Esto, pues, basado en que la Convención de los Derechos de la Persona con Discapacidad hace eco de este cambio importante en la comprensión de la discapacidad y, por lo tanto, exige respuestas mundiales ante este problema, ¿no? Entendiendo entonces, finalmente, que la discapacidad forma parte de la condición humana, o sea, no es un término alejado, no es un término extraño, no es algo que nunca nos podría pasar. La discapacidad es algo que es un término que, como dice ahí, forma parte de la condición humana porque en cualquier momento cualquiera de nosotros podría adquirirlo o conforme avanza la edad, pues cuando vamos perdiendo funciones, vamos adquiriendo discapacidad, ¿no? Entonces, tenemos que hacer una sociedad inclusiva porque la discapacidad es un problema cada vez más evidente y que va en aumento, ¿no? Porque la población adulta mayor, pues, va creciendo, la esperanza de vida ha incrementado y eso hace, pues, que exista más personas que vivan con comorbilidades crónicas que pueden denotar finalmente en una discapacidad, ¿no? Entonces se va volviendo un problema de salud pública y el Estado tiene la obligación de responder ante este problema con medidas adecuadas. Por eso es que ahora surge una nueva cultura sobre la discapacidad basada en políticas sociales y en un concepto muy importante que viene a ser el concepto de la rehabilitación integral, ¿no? Y cuando hablamos de la rehabilitación integral, vamos a ver que este es un concepto integrador que va a abarcar ya funciones dentro de nuestra especialidad más allá de los muros hospitalarios, ¿no? Y que va a generar que trascienda ya nuestra especialidad, no solamente como una especialidad multidisciplinaria, sino como una especialidad que tiene un manejo intersectorial también, ¿no? Porque vamos a ver que hay diferentes actores sociales sobre los cuales tenemos que intervenir para garantizar la igualdad de oportunidades dentro de un contexto social y dentro del contexto de desarrollo personal. Entonces vamos viendo que hay nuevos escenarios de intervención que van más allá solamente del ámbito hospitalario, porque entendemos ahora que la discapacidad ya no es un diagnóstico, la discapacidad es una circunstancia social. Esto basado en conocimiento real y en marcos conceptuales actualizados que nos hacen entender este binomio de interacción entre sociedad, persona con discapacidad. Ahí hay un error porque he puesto personas discapacitadas y ya les voy a decir por qué. Es persona con discapacidad.
de tal manera que busca que esto genere una vida digna y equitativa para de esta manera poder asegurar inclusión, apoyo, autodeterminación y enfocarnos en el fortalecimiento de capacidades, ¿no? Eso es una cosa importante, porque cuando hemos visto el concepto que cada uno de ustedes tenía sobre discapacidad, la mayoría de veces va este concepto dirigido hacia lo que no se puede, hacia lo que está restringido. Pero el concepto que debemos manejar es siempre un concepto enfocado en lo que es el fortalecimiento de las capacidades residuales de la persona, no en las restricciones o limitaciones que presenta. Entonces, de esta manera buscamos finalmente formar personas autosuficientes, ¿no? Tanto económicamente como funcionalmente. Por eso es que ahora la discapacidad, según el enfoque CIF, que es según el enfoque de clasificación internacional de la funcionalidad, ha variado. Antes del CIF había lo que es el CIDDM, que era el clasificador internacional de deficiencia, discapacidad y minusvalía, que eso ya quedó en desuso, porque obviamente minusvalía era un término peyorativo, ¿no? Y este enfoque de clasificación estaba justamente basado en las restricciones que presentaba el paciente, en todo lo que no podía hacer el paciente, ¿no? Entonces era como un enfoque un poco paternalista de la medicina en el que tratábamos de buscar cómo ayudar al que no puede, ¿no? Al que está limitado. Sin embargo, cuando ahora hablamos de este enfoque social de la discapacidad, vemos que el problema no radica en la persona, el problema radica en la comunidad en realidad. Y es por eso que este clasificador internacional de la funcionalidad va a hacer un enfoque en este cuadro resumen que vemos. Habla de que hay una condición de salud, un trastorno, una enfermedad, una condición de salud. Por ejemplo, hablemos de un síndrome de Down o hablemos de una persona con traumatismo vértebromedular, ¿no? Entonces, esa es la condición de salud. Ahora, esta condición de salud puede generar alteraciones en las funciones o en las estructuras corporales. Por ejemplo, en el caso del síndrome de Down, va a haber alteración en la función cognitiva, ¿no? Hay discapacidad intelectual asociada. Entonces, síndrome de Down, que es la condición de salud, va a generar una alteración a nivel de la función cognitiva. Cuando les daba el ejemplo de la persona con traumatismo vértebromedular, esta persona con trauma vértebromedular va a tener una alteración a nivel de la estructura corporal. Obviamente va a tener una paraplegia espástica secuelar por daño a nivel de la médula que va a limitar sus funciones para el control motor de miembros inferiores, ¿no? Entonces, esta condición de salud que va a generar alguna alteración funcional o estructural va a terminar de alguna manera teniendo un impacto sobre la actividad de la persona. Por ejemplo, en el caso del niño con síndrome de Down, ¿cuál es la actividad que realiza? Lo que es asistir a la escuela, ¿no? Entonces, va a tener ciertas limitaciones o dificultades para poder hacer su proceso de escolarización, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la persona con trauma vértebromedular, de acuerdo a su edad, también puede tener alguna alteración para la actividad como la escolarización, por ejemplo, para estudios superiores, ¿no? Para poder acceder a la universidad, acceder a una carrera. Y estas limitaciones pueden generar que haya alguna repercusión directa sobre su participación en la comunidad. Por ejemplo, esta persona con trauma vértebromedular que tal vez va a haber de alguna manera dificultad para poder integrarse en el campo laboral. Entonces, su participación a nivel de la comunidad dentro del ámbito laboral va a verse afectada, ¿no? Entonces, vemos que esta condición de salud puede generar de alguna manera una interacción positiva o negativa en cuanto a lo que viene a ser alguna actividad y el grado de participación que va a tener dentro de la comunidad la persona, ¿no? Hasta ahí parecido a lo que decía el CID, ¿no? Hay alguna alteración funcional, a lo que decía el CIDDM, hay alguna alteración que pues
pone en desventaja a la persona. ¿Cuál es el cambio entonces? El cambio es que acá ahora se habla de dos pilares que no se tenían en cuenta antes y que van a cambiar el juego en realidad, que son los factores ambientales y los factores personales. En pocas palabras, el contexto social de la persona. Antes nos limitábamos a su diagnóstico, su limitación, su problema. Ahora hablamos de su contexto social, porque su contexto social va a marcar la diferencia. Estos factores ambientales y factores personales pueden convertirse en barreras que aumenten la discapacidad o pueden convertirse en facilitadores que más bien limiten el impacto de la discapacidad. Es decir, yo puedo tener dos personas de la misma edad con el mismo diagnóstico y sin embargo no necesariamente con la misma discapacidad. Vamos a darlo en ejemplo para poder aterrizarlo. Digamos que yo tengo al joven con trauma vértebromedular. Este joven con trauma vértebromedular, digamos, dos jóvenes con trauma vértebromedular, 18 años, uno nacido en una familia, en un caserío de Olmos, que la familia se dedica a la agricultura, tiene bajos ingresos económicos, el caserío queda a bastante distancia, por ejemplo, de un centro de salud, mucho más distante todavía a un centro de estudios superiores. Perdón. Hay dificultad en lo que es la accesibilidad en transporte, no pasan así nada más unidades móviles que puedan transportar a una persona en silla de ruedas. Esta persona ya desde por ahí vamos viendo que su contexto social lo pone en desventaja. Por ejemplo, no puede tener ni siquiera acceso a lo básico como es acceso a una atención médica en un centro de salud cercano. Menos aún va a poder tener un acceso de manera adecuada a terapia física, a rehabilitación para mejorar su capacidad funcional, ¿no es cierto? Porque la familia vive del día a día. Son personas de bajos recursos económicos, ¿no? Que se dedican a la parte de la agricultura, que viven del día a día y que viven en una zona muy alejada. Entonces, es muy poco probable que esta persona tenga acceso a educación. Y por lo tanto, al no tener acceso a educación, pues disminuyen sus posibilidades de tener acceso a un puesto de trabajo digno, ¿no? Se convierte entonces en una carga para la familia económica y para el Estado, que tiene que empezar a solventar sus necesidades de alguna manera a través de programas sociales. Entonces vemos que esta persona, que su diagnóstico es traumatismo vértebromedular, secuela de traumatismo vértebromedular, tiene una serie de factores ambientales que están aumentando su limitación o su restricción en las actividades y por lo tanto aumentando su restricción en la participación en la comunidad. Y esto hace que esta persona tenga un mayor grado de discapacidad, ¿no? Porque al interactuar con su medio no puede cumplir no va a desarrollar plenamente el ejercicio de sus derechos. Entonces, si por otro lado tenemos a una persona igual, 18 años, que secuela de un accidente, también quedó con un traumatismo vértebromedular, pero que esta persona... No es una cantidad. Ya, pero que esta persona, por ejemplo, es hijo de dos profesionales, ¿no? Que tienen un buen ingreso económico, con estabilidad laboral, viven en Lima, ¿no? En una zona céntrica, son de buenos recursos. Entonces, la misma edad, el mismo diagnóstico, pero dos contextos sociales diferentes. Entonces, esta persona con trauma vértebromedular obviamente va a tener acceso a terapia física, probablemente incluso particular, porque los recursos económicos son amplios. Entonces, eso va a facilitar que su nivel funcional sea mejor, que tenga mayores oportunidades de atención de salud. Además, al estar también en una zona como es Lima, que es la capital, y todo céntrico y tener recursos económicos, probablemente también pueda acceder a una universidad particular en donde pueda desarrollar alguna carrera como él desee. Y una vez que ya
ha culminado sus estudios, pues va a tener obviamente un panorama más favorable y mayor expectativa de incluirse en el mercado laboral. Entonces nos vamos dando cuenta que dos personas de la misma edad, con el mismo diagnóstico, pero con diferentes condicionantes sociales, van a tener un nivel distinto de discapacidad. Entonces ahí nos podemos nosotros dar cuenta del rol fundamental que juega la sociedad en la discapacidad, porque nosotros somos quienes vamos a ser barrera o facilitador para esta persona con discapacidad. Entonces, ahí entendemos realmente que la discapacidad va más allá del diagnóstico, sino que las condicionantes sociales juegan un papel fundamental. ¿No? Vamos a ver entonces que la rehabilitación integral, que es este enfoque del que les hablaba, ¿no? Que finalmente se busca, porque ahora ya la rehabilitación va más allá del ámbito hospitalario. Hablamos de este proceso de rehabilitación integral que engloba 3 aspectos. La rehabilitación funcional, que viene a ser aquella que se realiza en los centros hospitalarios, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo un paciente que me viene por un tema de una amputación traumática de miembro inferior, ¿no? Por un accidente, entonces yo me voy a encargar dentro del servicio de medicina física y rehabilitación de trabajar ese muñón para mejorar fuerza, mejorar rango, alineación de miembro inferior, prepararlo para el tema del uso de la prótesis. Una vez que ya tenga la prótesis, hacer la rehabilitación con prótesis, trabajando lo que es reeducación del patrón de marcha, ¿no? Entonces, volviendo al paciente funcional para que pueda realizar su desplazamiento con prótesis de la manera más funcional posible. Todo eso se va a hacer dentro del ámbito hospitalario. Pero una vez que ya el paciente está con su prótesis, que ya la maneja, que ya logra una marcha funcional, no acaba ahí todo, porque como les dije, el paciente no es un amputado. El paciente es Jorge, de 35 años, que antes del accidente trabajaba como vigilante en un centro de salud y que tiene a su cargo, pues, a su esposa, a 2 hijos pequeños menores de edad y que con 35 años, pues, todavía le falta demasiado para poder él, pensar en ya no formar parte de la población económicamente activa. Y además tiene a su cargo niños menores de edad. Entonces, este contexto nos habla de Jorge como persona, como ser humano, con sus necesidades. Y estas necesidades tienen que ser cubiertas. Y para esto es que existe este enfoque de rehabilitación integral. Luego de la rehabilitación funcional vamos a pasar a los procesos que es la rehabilitación profesional. La rehabilitación profesional busca, de alguna manera, reintegrar a la persona a su ámbito laboral para que siga siendo productiva, ¿no? La ley de la persona con discapacidad contempla estos programas de rehabilitación profesional, pero MINSA no los tiene, solo los tiene salud. Yo trabajo en una de estas unidades que se llama Módulo Básico de Rehabilitación Profesional y Social, que se encarga justamente de hacer este trabajo del siguiente paso del proceso de rehabilitación integral, que es la inclusión laboral y social de la persona con discapacidad. A nivel nacional somos 17 unidades operativas que tiene salud en diferentes departamentos que brindan este soporte a los asegurados. MINSA todavía no cuenta con este servicio. ¿De qué nos encargamos nosotros en el proceso de rehabilitación profesional? De ayudarle a identificar si la persona tiene una discapacidad, en este caso, por ejemplo, Jorge, que ha adquirido por un accidente de tránsito la amputación, tiene una discapacidad. Se le orienta para que pueda sacar su certificado de discapacidad, que es el documento que lo acredita y con esto pues él puede hacer valer sus derechos dentro de la ley de la persona con discapacidad en el tema de ajustes razonables. Se hace una evaluación de las exigencias físicas con las que él puede responder y de las exigencias físicas del puesto de trabajo para hacer un match y poder ver si es que es compatible la funcionalidad del paciente con las funciones que exige el puesto de trabajo. Y de acuerdo a esto, determinar si él puede ser reincorporado con ajustes razonables, reubicado, ¿no?, en otro puesto de trabajo, pero que mantenga el vínculo laboral y los derechos laborales ganados, amparado por la ley. Entonces, este proceso lo hacemos nosotros como acompañamiento en coordinación
con el Ministerio de Trabajo, ¿no? Entonces vemos esta parte que yo les decía de la función intersectorial. O sea, salimos ya del hospital y ahora estamos haciendo coordinaciones con otros sectores como el sector trabajo, ¿no? Y la integración viene a ser finalmente esa capacidad de poder regresar a su entorno social. Por ejemplo, que Jorge vuelva a tener su desarrollo armónico, trabajar el soporte psicológico para desarrollo de habilidades blandas, se adapte a este proceso de discapacidad, la acepte y vuelva a hacer sus actividades como asistir a reuniones con amigos o incluso hacer algún tipo de actividad deportiva, ¿no? Porque existe el deporte adaptado. Existe, por ejemplo, lo que es el fútbol para personas amputadas. Entonces, él podría tranquilamente reintegrarse a actividades sociales. Y de esta manera le aseguraríamos a Jorge, pues, calidad de vida, ¿no? Entonces, otra cosa también es, en los que no están en edad laboral, la parte de integración, se trata, por ejemplo, de dar soporte para la inclusión educativa, ¿no? Y que de esta manera, pues, puedan tener la integración social dentro de la comunidad como lo requiere acorde a la edad. Entonces, todo este aspecto global de las necesidades de la persona de acuerdo a su contexto es lo que ve la rehabilitación integral. Por eso podemos definirla como un proceso mediante el cual la persona con discapacidad utiliza recursos y procedimientos de las áreas de salud, de la área de educación, de trabajo, asistencia social y otros con miras a reducir las discapacidades y a desarrollar las potencialidades, porque recordemos que en eso tenemos que enfocarnos. Desarrollar las potencialidades para mejorar la calidad de vida, lograr autosugestión e integración plena en la sociedad. Para esto existe un marco legal, ¿no? Que es la Ley General de la Persona con Discapacidad, la Ley 29973, que fue promulgada en el año 2012 y que busca reconocer los derechos de la persona con discapacidad con un ánimo inclusivo. Y sus normas pues están en concordancia con la Convención de los Derechos de la Persona con Discapacidad. Su última modificación fue en el año 2021 a través del Decreto Supremo 0005. Esta ley de la persona con discapacidad busca plasmar políticas sociales de equidad para las personas con discapacidad y nos habla del derecho a la accesibilidad física, la accesibilidad de las comunicaciones, derecho a la educación, derecho al trabajo, a la salud y a una pensión no contributiva por discapacidad severa. Un temita que deberían conocer, porque como les digo, cuando estén en primer nivel de atención haciendo su serum, muy probablemente lleguen personas diciendo, doctor, por favor, necesito que me ayude porque me piden un certificado para poder yo tener la pensión de mi hijito que tiene discapacidad. Entonces, hay que conocer, en primer lugar, que existe esta pensión y cómo es que la persona puede acceder a esa pensión para saber si podemos ayudarlo o no, ¿no? En este caso, esta pensión no contributiva por discapacidad severa es una pensión que forma parte de un programa social del Estado que se llama Contigo y es una pensión bimensual de 300 soles que se da para cubrir algunas necesidades básicas de algunas personas que tienen discapacidad severa. Ese es el primer requisito para poder acceder a esta pensión, que tengas una discapacidad severa. Y esa es nuestra función. Nuestra función como médicos es determinar el grado de severidad de la discapacidad para que esta persona pueda, si es que lo amerita, hacer valer su derecho, ¿no? Entonces, uno de los requisitos, su certificado de discapacidad, donde diga discapacidad severa. El otro requisito viene a ser que cumpla con ser de pobreza extrema. Para eso, quien se encarga es la OMAPED, que es la Oficina Municipal de Atención a la Persona con Discapacidad, que le va a hacer pasar a través de lo que es el SISFOT, que es el Sistema de Focalización de Hogares, para ver si es que la zona donde vive cumple con esta categoría de pobreza extrema. Y el tercer requisito es que esta persona no reciba ningún tipo de pensión del Estado, ¿no? Entonces, cumpliendo estos tres requisitos, puede recibir su pensión de 300 soles bimensuales. Además de esta pensión, pues hay algunos beneficios, 5 beneficios importantes dentro de la ley, que los he puesto aparte para poder mencionarlos, que es el de viviendas para personas con discapacidad. En el artículo 18 habla sobre que el Estado tiene de alguna manera la obligación de promover, ¿no? El acceso a viviendas a través de programas de construcción y saneamiento
¿no? De estas viviendas sociales a personas con discapacidad, otorgándoles un bono especial y contemplando viviendas accesibles para las personas con discapacidad. O sea, tienen prioridad en el acceso de estos programas estatales de acceso a vivienda, ¿no? Además, el derecho en el artículo 38 a la educación superior, porque obviamente si una persona con discapacidad no tiene acceso a un mejor nivel educativo, pues tampoco va a tener acceso a un trabajo digno, ¿no? Entonces, el hecho de que ellos puedan acceder a educación superior va a mejorar su calidad de vida. Y esto está contemplado por ley, porque todas las universidades nacionales, particulares y los institutos de educación superior están obligados por ley a reservar el 5% de sus vacantes en cada proceso de admisión por diferentes carreras para poder darla o brindarla a estas personas con discapacidad. Entonces, ellas se presentan solamente entre este 5% con otras personas con discapacidad, pero obviamente como requisito para acceder a la plaza tienen que aprobar el examen, ¿no? Pero digamos que de alguna manera se equipara la igualdad de oportunidades al manejar pues menor competencia, ¿no? Y esto darle mayor posibilidad y ponerlo en igualdad de condiciones que otras personas que no tienen discapacidad. Luego tenemos el tema de la bonificación en concursos públicos, en el artículo 48, que habla de que aquellas personas que postulan al Estado para algún concurso de mérito, nombramientos o entre otros, o acceder a una plaza, pues si tienen su certificado de discapacidad, al final de todo el proceso, en la nota final, se le da un 15% adicional de bonificación, tratando también de equiparar igualdad en oportunidades laborales, ¿no? Luego habla de la cuota de empleo en el artículo 49, que es una forma de fomentar el empleo para personas con discapacidad. El Estado obliga a través de la ley a todas las empresas privadas para que puedan cumplir con el 3% de cuota laboral, aquellas empresas privadas con más de 50 trabajadores. Entonces, estas empresas tienen que tener dentro de su planilla al menos 3% de personas con discapacidad. Y en el caso de las empresas estatales, obviamente, dando el ejemplo, es el 5% la cuota laboral. El Estado tiene la obligación de tener dentro de su planilla 5% de personas con discapacidad. Y luego tenemos el artículo 53, que es de promoción de la producción y comercialización de bienes y servicios, que habla de que la persona con discapacidad tiene preferencia en instalación de módulos de venta en locales de entidades públicas. Esto es parte de los programas que manejamos nosotros también en los procesos de integración laboral independiente. Tal vez ustedes han ido a los hospitales como el Almazor y han podido ver unos kiosquitos verdes que dice kiosco saludable. Y estos kiosquitos verdes están dirigidos por personas con discapacidad. Justamente es parte de este proceso de inserción laboral independiente que realizamos en las unidades de salud, donde buscamos ir insertando en el mercado laboral a personas con discapacidad a través del derecho de el acceso a estos módulos de venta preferente dentro de los hospitales, ¿no? Además, vamos a ver que en cuanto a otros artículos de la ley, que es importante conocer, es el derecho también a la educación. Y ahí nos habla de que ninguna institución educativa, ya sea pública o privada, puede negar el acceso o la permanencia de una persona por motivo de discapacidad. Es más, todas las por grado, todos los colegios por grado deben de separar 2 vacantes para personas con discapacidad, ¿no? Entonces, no pueden negarle el derecho a la matrícula. Además, habla también del derecho al trabajo, sobre todo en el artículo 50, 51 y 52, que habla, por ejemplo, en el artículo 50 sobre los ajustes razonables, que vienen a ser medidas que comprenden adaptación en las herramientas de trabajo, en la maquinaria, en el entorno del trabajo y la introducción de ajustes en la organización y en los horarios en función de las necesidades del trabajador con discapacidad. Por ejemplo, yo supongamos que tengo a un paciente joven de 45 años que tiene como diagnóstico una enfermedad, un lupus, por ejemplo, lupus con compromiso renal, y que a raíz de esto está haciendo diálisis, ¿no? Entonces es un paciente que se está dializando, portador de su fístula, pero tiene 45 años, es joven, todavía era productivo económicamente, digamos que trabaja como vigilante en alguna institución
ya con derechos laborales ganados, es nombrado. Un ajuste razonable sería, por ejemplo, sabemos que la diálisis tiene que hacerse 3 veces por semana, ¿no? Y que normalmente los vigilantes intercambian turnos entre mañana y noche. Entonces, un ajuste razonable que puede pedir este trabajador amparado en la ley sería el hecho de que le den solamente turno nocturno, con la finalidad de que en las mañanas él pueda asistir a su diálisis 3 veces por semana y seguir manteniendo el vínculo laboral y cumpliendo sus funciones sin ver perjudicado su ingreso económico, ¿no? Eso sería, por ejemplo, un ajuste razonable. Si yo tengo una persona que tiene un tema de una discapacidad, por ejemplo, visual, ¿no? Un ajuste razonable sería usar medios alternativos de comunicación o programas aumentativos, por ejemplo, en la computadora, si es una persona con baja visión, para que de esa manera pueda desarrollar sus funciones, ¿no? Entonces, esos son algunos ajustes que se pueden hacer a la estructura, al entorno. Por ejemplo, si tengo una persona que es docente y que tiene secuela de poliomielitis y se traslada con muletas axilares. Entonces, esa persona, como docente en una institución educativa, le ha tocado este año un aula que está en 3er nivel. Entonces, él tiene que pedir ajustes razonables para que esa aula sea bajada a un 1er nivel. Aunque digan, no, solamente 1er grado va en el 1er nivel y el grado que le toca a este profesor sí o sí va en el 3er nivel, se tendrá que hacer los ajustes razonables necesarios y bajar al aula al 1er nivel para que el docente pueda seguir ejerciendo su derecho a continuar con su labor como docente, pero en condiciones óptimas de acuerdo a sus necesidades, ¿no? Y se tendrá que hacer el ajuste razonable a nivel estructural, colocándolo en un 1er nivel el aula para que él pueda desarrollar sus funciones. Luego hablamos del artículo de readaptación y rehabilitación profesional, en donde pues habla de justamente lo que le mencionaba, ¿no? Que el MINSA y E-Salud deben de contar con servicios de rehabilitación profesional para conservación del empleo. Como les digo, solamente E-Salud es quien cuenta con 17 unidades a nivel nacional. Y luego habla del artículo 52 sobre conservación del empleo, donde habla que el despido por discapacidad se considera una discriminación, ¿no? La persona que adquiere una discapacidad tiene derecho a conservar su empleo siempre y cuando no ponga en riesgo su salud ni la salud de otras personas, ¿no? O sea, hay que tener también criterio, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo un conductor de transporte pesado y que a raíz de un accidente queda con un traumatismo vertebromedular, él no va a pretender volver a realizar las funciones que hacía, ¿no? O sea, porque ya no va a poder manejar. Entonces, por eso dice, en la medida en que exista vacante, él es candidato a una reubicación laboral. Pero si la empresa, por ejemplo, nos menciona que solamente realiza, que aquí en Chiclayo solamente hacen envío de carga, traslado de carga, ¿no? Y que no hay otra plaza que sea compatible, bueno, él ya tendrá que evaluar la posibilidad de hacer una jubilación por invalidez, porque ahí sí pone en riesgo su vida, ¿no? No puede, ya no es compatible su nivel funcional con las funciones que él hacía. Pero aún así, por ejemplo, si es que dentro de la empresa hubiera una posibilidad de un puesto administrativo como asistente o como auxiliar administrativo, y él, por ejemplo, dentro de su currículo, antes de ser chofer de vehículos pesados, tiene conocimientos en computación e informática, él debería ser prioridad para la empresa para poder reintegrarlo dentro de esa plaza administrativa. O sea, siempre se trata de mantener al vínculo laboral lo más que se pueda, salvo que ya no exista vacante disponible y sea incompatible su trabajo con su función, con su nivel funcional. Bueno, acá tenemos lo que viene a ser el certificado de discapacidad. Este es el formato, ¿no? En el artículo 76 habla de que el certificado de discapacidad es el único documento que acredita la condición de persona con discapacidad, ¿no? Y es otorgada por los médicos certificadores registrados en los establecimientos de salud pública y privada a nivel nacional. Y esta certificación es gratuita, ¿no? Y es inmediata cuando la discapacidad es evidente o congénita. Justamente en esto se basa el Ministerio de Salud, en donde
como les mencionaba, para tratar de cubrir la brecha de personas que no tienen acceso al certificado de discapacidad, está capacitando a médicos del primer nivel de atención para poder brindar estos certificados de discapacidad. Y de esta manera la persona pueda adquirir sus derechos, porque no basta con que yo tenga una amputación y me vaya a mi trabajo y le diga, ¿sabes qué? Mira, tengo una discapacidad y necesito que se aplique la ley, porque lo único que te acredita como persona con discapacidad es el documento, así como tu DNI te acredita como peruano, igual como persona con discapacidad, pues tu carnet de CONADIS, y ese carnet lo sacas teniendo tu certificado de discapacidad, ¿no? En donde gradúan la severidad de tu discapacidad, tus diagnósticos exactos, el daño, el etiológico, y de esta manera, pues recién puedes hacer valer tus derechos por ley, ¿no? Entonces, como es importante este documento para tratar de cubrir esta brecha de déficit de certificación, porque hay muchas personas que tienen discapacidad y que no han tenido acceso todavía a este documento, entonces se está capacitando a los médicos de primer nivel. Y ahí radica la importancia de que este tema para ustedes, ¿no? Que van a tener ese contacto con la población que va a venir a pedir su certificado de discapacidad. Obviamente los médicos de primer nivel solamente están autorizados para certificar discapacidades evidentes. Es decir, si a ustedes en su posta les llega un amputado de miembro inferior, no lo van a derivar a algún especialista, ¿no? Es evidente la discapacidad, no hay duda, tiene una discapacidad. Pero si a ustedes les llega un paciente, un diagnóstico de, por ejemplo, una paraparesia espástica tropical que está todavía en proceso de diagnóstico, entonces no tienen claro el panorama, sí habrá que derivarlo a un centro de mayor complejidad para que sea bien evaluado y el especialista sea el que haga el certificado de discapacidad. Un niño con síndrome de Down es una discapacidad evidente, ¿no? Tampoco van a derivarlo a un especialista para que lo certifique, porque un síndrome de Down tiene discapacidad intelectual asociada, ¿no? Entonces, discapacidad es evidente. Una secuela de poliomielitis también es una discapacidad evidente que también puede ser certificada en un primer nivel de atención, ¿no? Entonces, vamos a ver, les voy a dar un ejemplo, un caso de un pacientito para ver ustedes más o menos cómo podrían llenar un certificado de discapacidad, ¿ok? Aquí hay dos partes, el diagnóstico del daño y el diagnóstico etiológico. El diagnóstico del daño viene a ser la consecuencia de la deficiencia o de la discapacidad, ¿no? Y el diagnóstico etiológico es lo que generó este daño, ¿no? Lo que generó esta discapacidad, por decirlo de alguna manera. Entonces, si yo tengo a un paciente, ¿no? De 57 años con antecedente de diabetes mellitus tipo 2, dependiente, con complicaciones vasculares tardías, y que a raíz de esto hizo pues un tema de una complicación de un pie diabético y necesitó una amputación de miembro inferior por debajo de rodilla. Entonces, este paciente acude con ustedes para que le puedan hacer el tema de su certificado de discapacidad. ¿Qué pondrían como diagnóstico de daño y qué pondrían como diagnóstico etiológico? A ver, vamos a ver voluntarios. Bazán, Celeste Cristel Bazán. Buenas noches, doctora. Dime, en este paciente que les menciono, que es un paciente diabético amputado, ¿cuál sería tu diagnóstico del daño y cuál sería tu diagnóstico etiológico? Bueno, amputado podría ser por accidente. O también, más que todo, a veces hay pacientes que tienen el pie diabético. Claro, si es un paciente diabético, es amputado por una complicación vascular. Ya, entonces, el diagnóstico del daño sería amputación adquirida de miembro inferior con su CIE-10Z 89 punto y algo. Y el etiológico sería
diabetes mellitus con complicaciones vasculares tardías, 11 punto y tantos, ¿no? Ahora, luego vamos a hacer, ahí contigo también vamos a trabajar esto, el grado de discapacidad. Mira, aquí te dan los números. 0, sin limitación. 1, realiza y mantiene la actividad con dificultad, pero sin ayuda. 2, realiza y mantiene la actividad solo con dispositivo o ayuda. 3, requiere además la asistencia momentánea de otra persona. 4, requiere la asistencia la mayor parte del tiempo. 5, la actividad no se puede hacer sin la asistencia de otra persona y esa persona además requiere una asistencia de un dispositivo. Y 6, la actividad no puede realizarse ni con asistencia personal. Y te habla de conducta, de comunicación, del cuidado personal, de la locomoción, de la disposición corporal, la destreza y la situación. Por ejemplo, en conducta es toda la parte cognitiva. ¿Cuánto le pondríamos en conducta? Del 0 al 6. Le pondríamos 4 o 5. Si tú le pones 4, mira la importancia, ¿ya? Porque tal vez, como te digo, te va a llegar este paciente a ti en un centro de salud. Tú le pones 4, quiere decir que para conducta, que te digo que es el nivel cognitivo, requiere la asistencia de otra persona la mayor parte del tiempo. O sea, estamos pensando que esta persona tiene un deterioro cognitivo, una demencia senil o algo que está afectando su juicio. Pero una persona diabética, amputada, que ha llegado a tu consulta y que está lúcida, porque no te hemos mencionado dentro del historial que tenga algún déficit cognitivo. Entonces, en conducta tendría 0, sin limitación, porque no hay déficit cognitivo asociado. Y si tú le pones un 4 o un 5, ya lo estás llevando a severo. ¿Ya? Ahora, de la comunicación, ¿cuánto le pondrías de la comunicación? Comunicación es para hablar o para escuchar, para leer. 0. 0, ¿no es cierto? No nos dice. Diferente si te dijeran que además tiene ceguera por retinopatía diabética. Ahí sí ya habría una alteración en la comunicación, ¿no? Pues desprendimiento de retina y hay ceguera, ahí recién la comunicación se vería afectada. Pero no lo mencionan, solo mencionan la amputación, 0. Ahora me dice del cuidado personal. Del cuidado personal a una persona que tiene amputación de una pierna, ¿cuánto le pondrías? 0 también. Cuidado personal es ir al baño, bañarse, vestirse. ¿Tú crees que no tenga ninguna limitación si le falta una piernita? Bueno, Sería sería uno. entonces 1. 1, exacto, porque realiza la actividad, ¿no? Lo mantiene con dificultad, pero sin ayuda, porque una persona con amputación de una piernita podría bañarse, vestirse y hacer todas sus actividades solo, pero obviamente le va a costar más que a una persona que no tenga ninguna dificultad. De la locomoción, ¿cuánto le pondrías? Entendiendo que la locomoción es caminar, pues, ¿no? Entre 2 o 3. Exacto. Puede ser entre 2 o 3 dependiendo de la situación, ¿no? Por ejemplo, si a mí me dicen que es un paciente de 57 años, que tiene diabetes, ya la complicación, pero a la hora que venía a la consulta él ha venido solo, ha venido, puede ser con su prótesis o puede ser con muletas para caminar, ¿no? Entonces, si ha venido solo, con las muletas y la prótesis, yo le pondría 2, que dice, realiza y mantiene la actividad solo con dispositivos o ayudas, porque sin la muleta no podría caminar, sin la prótesis no podría caminar. Y le pondría requiere la asistencia momentánea de otra persona, por ejemplo, si es una adultita mayor, ¿no? Si estamos hablando de una persona de unos 70 años, que además de la amputación ya tiene pues un deterioro físico porque hay una sarcopenia, tiene debilidad muscular, y entonces una personita que generalmente te la traen en silla de ruedas, que cuando le dices que se pare, sí se para, le dices si camina en casa, te dice con andador, solita sí camina, pero para distancias largas hay que llevarla en silla porque se cansa. Ahí le podríamos poner un 3 porque requiere la asistencia momentánea de otra persona, o incluso hasta un 4 dependiendo de su situación, ¿no? O sea, siempre por eso digo, no es el diagnóstico, es la persona, ¿no?
porque el mismo diagnóstico de amputado varía entre una persona de 57 años que no tiene otra comorbilidad y, por ejemplo, una adulta mayor, ¿no? Entonces ahí le pondríamos un 2. Luego de la disposición corporal puede ser 1, de la destreza 1, de la situación, dijimos que era insulino dependiente, entonces si es insulino dependiente de la situación le podemos poner 2, ¿no? Realiza la actividad, ¿qué actividad? Que es el control glucémico, solo con dispositivos o ayudas, que en este caso es la insulina. Ay, perdón. Entonces, si nosotros vemos, le hemos puesto 0, 0, 1, 2, 1, 1, 2. ¿Quién me va a marcar la gravedad? El de mayor puntaje, que ha sido 2 el de mayor puntaje. Entonces, esta persona tendría una discapacidad moderada, 2 a 3, ¿no? Luego aquí atrás te ponen si requiere algún tipo de ayuda. Por ejemplo, para terapia y mantenimiento médico básico, sí, porque es insulino dependiente. Para marcha y transporte, sí, porque necesita la prótesis o necesita las muletas. Para comunicación, información y señalización, no, porque no tiene discapacidad visual. Para asearse, vestirse y comer, no, porque lo hace solo. Dependiente de otra persona, no. Otros productos de apoyo, no. Luego entramos a un Excel, porque ahora esto no se hace a mano, sino se hace en un programa, ya en un aplicativo web. Entonces te va a arrojar una serie de preguntas que te van a ver cuánta restricción tienen sus actividades cotidianas de acuerdo a su edad y te va a dar un porcentaje de restricción en la participación. Luego alguna observación si es que la tuvieras y la vigencia del documento y se firma. Tiene 3 firmas, la firma del médico que hace el documento, la firma del jefe de servicio y la firma del director o del gerente, ¿no? Si es en la posta, pues tus 3 firmas, ¿no? Porque tú eres la que hace, tú eres la que dirige, tú eres todo en la posta. Ahí diría 3 firmas tuyas. Si es que es un hospital de mayor complejidad, sí irían las 3 firmas que se requieren, ¿no? Bueno, gracias por tu participación. Ahora vamos a ver acá que la discapacidad puede dividirse en dos formas, ¿no? Según la discapacidad, según la ley 29973 habla de discapacidad física, sensorial, intelectual y mental, y la discapacidad según la norma técnica 127, que es la norma de certificación de discapacidad, que habla sobre, esta es la que se aplica pues para el certificado de discapacidad, ¿no? Y habla sobre discapacidad de conducta, de comunicación, del cuidado personal, de la locomoción, de la disposición corporal, de la destreza y de la situación. Cuando hablamos de discapacidad según ley, que es la física, la sensorial, la intelectual y la mental, a ver, vamos a ver, Carlos Marcelo López. Carlos. No está Carlos. Brunella Puicán. Sí, doctora. Dame un ejemplo de discapacidad física, sensorial, intelectual y mental. O sea, uno de cada uno. De capacidad física sería una amputación de una pierna. Ya, amputación de miembro inferior. Ajá, mental, el síndrome de Down. Y sensorial, ceguera o sordera. ¿Y intelectual? ¿También podría ser el síndrome de Down? En realidad, el síndrome de Down es una discapacidad intelectual, porque se asocia a un déficit cognitivo. Mental, están ahí, por ejemplo, la esquizofrenia, ¿no? La esquizofrenia, trastorno de espectro autista, está dentro de las discapacidades mentales. Y intelectual está el síndrome de Down, algunos otros síndromes que cursan con retardo mental o discapacidad intelectual, y la discapacidad intelectual per se, que puede ser leve, moderada o severa, ¿no? Física, podríamos decir, por ejemplo, ya la amputación, podríamos hablar también de secuela de trauma vertebromedular, podríamos hablar de secuela de poliomielitis, secuela de accidente cerebrovascular, ¿no? Podríamos hablar también en discapacidad física, la parálisis cerebral infantil, por ejemplo, ¿no? Bueno, y sensorial, como has mencionado, toda la parte que tiene que ver con audición, visión, ¿no? Gracias.
Ahora, en cuanto a lo que viene a ser la clasificación de la norma técnica 127, aquí es importante tener en cuenta esta discapacidad de situación, ¿no? Que la he resaltado ahí en amarillito, porque muchas veces pasa desapercibida y se le niega a veces el documento del certificado de discapacidad por desconocimiento, porque algunas discapacidades de situación, pues a veces no son tan evidentes como las discapacidades físicas. ¿No? ¿Qué discapacidades de situación tenemos? La dependencia circunstancial, ¿no? Como por ejemplo de riñón artificial, los pacientes que se hacen diálisis, dependientes de respiradores, como las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, oxígeno dependientes, marcapaso cardíaco, válvula cardíaca, portador de prótesis ortopédica, ¿no? Transplantados de órganos, bypass aortocoronario, traqueostomía. Porque es importante tener en cuenta, ¿no? Porque a veces van a llegar pacientes, como el ejemplo que les daba del vigilante que se hacía diálisis, ¿no? Por un lupus con compromiso renal. Entonces, este vigilante que se hacía diálisis con fístula, si hablábamos de una persona de 45 años, entonces muy probablemente cuando llegue a tu consulta a pedir el certificado de discapacidad, tú lo vas a ver y está hablando, entra caminando. Cuando tú lo evalúes, no le vas a encontrar aparentemente una discapacidad, lo vas a ver bien. Sin embargo, él tiene una discapacidad de situación. Y en situación, o sea, en el tema del certificado de discapacidad, nosotros ¿qué tendríamos que hacer? Poner acá, conducta cero, comunicación cero, cuidado personal, uno, ¿no? Locomoción cero, disposición corporal cero, destreza cero y de situación dos. Realiza y mantiene la actividad solo con dispositivos o ayudas. ¿Cuál es la función que realiza? El filtrado, pues el filtrado, o sea, esa función que normalmente realizan los riñones, él lo hace solo a través de la máquina de diálisis, porque él solo no es capaz de realizarlo. ¿Y por qué es importante que él pueda tener este documento? Porque justamente es lo único que le va a avalar ante su empleador para pedir sus ajustes razonables, ¿no? Si queremos que todavía se mantenga económicamente activo, necesitamos brindarle las herramientas y el soporte que es su documento que lo ampare bajo ley para que le hagan los ajustes razonables. Por eso es importante tener en cuenta las discapacidades de situación. Igual, un paciente que es portador de válvula cardíaca, de marcapaso cardíaco, son pacientes que son dependientes de anticoagulantes orales. Entonces, eso los hace susceptibles. Pacientes con hemofilia, por ejemplo. Pacientes con hemofilia también son dependientes de tratamientos médicos especiales. Entonces, eso ya los hace susceptibles a tener una condición que puede ponerlos en riesgo, ¿no? Y a veces necesitan su certificado de discapacidad para que le den los ajustes razonables en los puestos laborales, ¿no? Entonces, en este caso, sí incluye en todo, tú lo ves que camina, que hace todo, le puedes poner en todo 0, 0, 0, 0, pero en situación puede ir 1 o en situación puede ir 2, ¿no? Y tiene discapacidad, que puede ser leve o moderada. Y en el caso de trasplantados también, ¿no? Yo les daba el ejemplo al otro grupo. ¿Qué pasa si te llega a tu consulta dos pacientes? Un paciente monorreno y de nacimiento y te llega un paciente trasplantado renal. Te llegan los dos y quieren su certificado de discapacidad. El paciente trasplantado renal ya no se hace diálisis, ¿eh? Ya no es dependiente de la máquina, porque ya no se dializa, justamente por eso le hicieron el trasplante renal. ¿Alguno de ellos califica para discapacidad? Ninguno califica. ¿Por qué? A ver, vamos a ver a ver, ¿qué voluntario? Vamos a ver más por aquí breve. Avanto Ramos. Avanto. Buenas noches, doctora. Buenas noches. Buenas noches. A ver, Stephanie, ¿qué opinas? Si yo tengo dos personas que vienen a pedirte tu certificado de discapacidad, uno de ellos es monorreno de nacimiento y el otro es un paciente trasplantado renal. ¿Alguno de ellos califica? ¿El trasplantado renal podría ser? Ya. ¿Y el monorreno? Mm, No, no es cierto. Ya. ¿Y por qué califica el trasplantado renal? ¿En dónde le pondrías tú la deficiencia?
en locomoción, comunicación, destreza, situación. A ver, vamos a ver, alguien más. Ya, su compañera Banto ha dicho el trasplantado renal. Ahora vamos a ver a Sandoval Salazar. Ariana. Sí, doctora, buenas noches. Buenas noches. Dime, ¿tú a cuál de los dos le darías el certificado de discapacidad y por qué? Doctora, creo que en este caso no calificarían ninguno de los dos. Ujú. ¿Por qué no calificarían? Bueno, creo que no, no tendría, no interpondría con lo que sería alguna discapacidad mental ni física. Creo que podrían hacer su vida cotidiana normal y no les estaría impidiendo nada en este caso. También Ya, dependería mucho del contexto, ¿no? Pero creo que en este caso estarían bien. muy bien. Mira, entonces por eso es que justamente es importante su participación, ¿no? Para poder aclarar estas dudas y ver, ver la percepción que tienen ustedes. Y por eso es que yo les ponía acá en amarillito situación, ¿no? Porque situación es una discapacidad que, como les digo, a veces no se ve, se tiene que analizar, ¿no? A veces no se ve, pero hay personas que necesitan su certificado para hacer valer sus derechos. En el paciente monorreno, no es un paciente con discapacidad. ¿Por qué no es un paciente con discapacidad? Así nació. Probablemente le hayan detectado que es monorreno en algún estudio imagenológico, que fue un hallazgo, ¿no? Y nunca le dio problemas. Si su función renal está normal, ese único riñón que tiene cumple la función que se requiere y no necesita certificado de discapacidad. Necesitaría certificado de discapacidad un paciente monorreno que tenga enfermedad renal crónica, porque el único riñón que tiene está dañado, ¿no es cierto? Pero si no, no necesita certificado de discapacidad. El paciente trasplantado renal es otro cantar. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, ya no va a estar en diálisis, recordemos que ellos van a ser córtico-dependientes. Son pacientes que van a estar sometidos a un tratamiento especial que los hace pacientes inmunocomprometidos. Su sistema inmunológico va a estar deprimido por el uso de los corticoides porque necesitamos que no haga rechazo al órgano, ¿no es cierto? Entonces, él sí sería una discapacidad de situación, una discapacidad leve tal vez, pero discapacidad de situación, porque es dependiente de un tratamiento especial para poder mantener la función de ese riñón, porque si no lo va a rechazar. Lo mismo pasa, por ejemplo, con el paciente que dona versus con el paciente que recibe, ¿no? El paciente que dona no tiene discapacidad, queda con un solo riñón, ese riñón funciona normal, él puede hacer su vida sin restricciones, cuidándose obviamente, pero sin restricciones. Pero en cambio el paciente que recibe el riñón, sí, ese paciente sí es un paciente con discapacidad, porque va a ser córtico dependiente. Y eso ya lo hace un paciente inmunosuprimido con dependencia circunstancial. Bueno, entonces continuamos ahorita hablando un poco de la discapacidad en nuestra realidad. ¿Por qué se habla ahora tanto del tema de la discapacidad? Porque se está visibilizando un tema que antes tal vez no era tan tomado en importancia. Es porque no estamos hablando de una minoría. Cuando hablamos de discapacidad, según el último censo, más o menos el 10% de la población tiene algún tipo de discapacidad. O sea, hablamos de más de 3 millones de personas en el Perú que tienen alguna discapacidad. Y lo más complicado es el hecho de que según CONADIS, CONADIS es el organismo que se encarga de llevar el registro de todas las personas con discapacidad que han sido certificadas y que están debidamente registradas en su base de datos con su carné. Entonces, CONADIS dice que solo el 4.3% de las personas que tienen algún tipo de discapacidad está registrado en CONADIS. Hay 10% de personas con discapacidad, pero solo 4% tienen certificado de discapacidad. Entonces hablamos de una brecha enorme entre los que
tienen discapacidad y los que están teniendo acceso a sus derechos contemplados por ley. Por eso es que el MINSA, como principal ente rector de salud, está haciendo estas capacitaciones continuas para fortalecer el primer nivel de atención y poder dar abasto a la demanda de certificación de discapacidad. Sin embargo, es importante que ustedes tengan en cuenta esta información que se les brinda y que cuando vayan a las capacitaciones para hacer el tema de la certificación de discapacidad, porque lo están haciendo los serumistas, presten atención al tema, porque así como es un derecho de la persona con discapacidad y además es la puerta a oportunidades laborales, oportunidades de inclusión educativa y oportunidad de ejercer sus derechos, también es una responsabilidad jurídica, porque el médico está avalando el diagnóstico y la discapacidad. Y si no está seguro de que la persona tenga discapacidad, entonces tienes que tener cuidado porque eso es un documento médico legal, ¿no? Y ante un proceso legal, pues tienes que tener bien fundamentado por qué has dado el documento, por qué has emitido el documento de discapacidad. Entonces, ya vemos ahora todos los problemas que se han armado, ¿no? Con esto de la adjudicación de plazas para Serún en todas estas personas que aparecieron con discapacidades de repente. Quiero pensar, como abogada del diablo, que no es que se compraron conciencias para que se les regale el certificado de discapacidad, sino que tal vez algunos colegas pecaron de ingenuos a la hora de hacer el certificado porque no están capacitados y como ahora lo dan en primer nivel de atención, entonces si no están bien capacitados, pues pueden cometer errores como los que se han dado y luego se van a ver metidos en problemas por no poder justificar sus diagnósticos, ¿no? Entonces hay que saber cuándo certificar. Yo siempre les he dicho a mis alumnos, no hay que tener miedo a certificar, pero sí hay que estar preparados. Y hay que hacerse una pregunta cuando vas a emitir un certificado de discapacidad. ¿Lo puedo justificar? ¿El diagnóstico que yo tengo, lo puedo justificar? ¿Tengo evidencia en mi historia clínica? ¿O hay evidencia que respalde mi postura? Si la respuesta es sí, certifica. No hay problema, certifica, porque la persona tiene derecho. Pero si la respuesta es no, no estoy seguro, necesito más. Las sociedades antiguas, en la antigua Grecia, por ejemplo, hablaban de la importancia del ejercicio terapéutico, de los masajes, del tema de la hidroterapia. En Roma, incluso también Cornelio hablaba sobre el uso de la hidroterapia como medio terapéutico en su libro de medicina. En el siglo XVIII empiezan algunos experimentos realizados por Galvani y por Volta, que dan inicio a lo que viene a ser la electroterapia, que actualmente es uno de los pilares en el manejo del dolor dentro de lo que es terapia física. Y vamos a ver que durante la Segunda Guerra Mundial es donde cobra mayor auge nuestra especialidad, porque durante la Segunda Guerra Mundial los médicos se encontraron con un grave problema, ¿no? Que es qué hacer con los lesionados de guerra, cómo reintegrarlos a la sociedad y cómo evitar que se conviertan en una carga social para el Estado. Entonces, se reúnen un montón de especialistas de las diferentes ramas de medicina, traumatólogos, cardiólogos, neumólogos, neurólogos, para que de manera conjunta puedan dar solución al problema de estos lesionados de guerra. Por eso es que yo les digo que nuestra especialidad es una de las más completas, porque justamente nace o surge del conocimiento o de la vertiente del conocimiento multidisciplinario de varias especialidades que pusieron, digamos, lo mejor de cada una de ellas para que surja esta visión integral del proceso de rehabilitación de un paciente, ¿no? Entonces nace la verdadera medicina de rehabilitación que incorpora conocimientos de diferentes especialidades dentro de su programa, además de los conocimientos de la medicina física que ya existían en ese momento, ¿no? Nace también, pues, Howard Ross, que es considerado el padre de la medicina de rehabilitación.
ya que alrededor del mundo muchas personas con discapacidad lo conocen con el nombre de Doctor Life Again, que es Doctor Vive de Nuevo, y él decía, ¿no? De repente nos enfrentamos a hombres con cuerpos rotos y casi siempre con espíritus rotos. Él entendió que antes de tratarlos debía darles esperanzas, motivos para luchar y salir adelante. Entonces, él ya viene incorporando este enfoque en la dimensión biopsicosocial, ¿no? Se da cuenta que no solo es el cuerpo, también es su entorno y sobre todo su ánimo, ¿no? Y es así que en los Estados Unidos crea el Instituto de Rehabilitación Médica en el año 48 con la filosofía de tratar a las personas como un todo. O sea, ya desde que nace esta especialidad tenía esta visión integral y no simplemente como una enfermedad, no simplemente como una discapacidad, sino teniendo en cuenta sus emociones, sus pensamientos y sus necesidades sociales. Ya desde 1948, este visionario, que por eso es el padre de la rehabilitación, veía lo importante que era intervenir en las necesidades sociales de estas personas, ¿no? Y en su autobiografía titulada Un mundo para cuidar, él termina el libro con unas palabras muy bonitas que dice que creer en la rehabilitación es creer en la humanidad. Es decir, creer en la capacidad que tiene el ser humano de sanar, ¿no? Entonces, otro personaje importante fue Cruzen, que en 1929 funda el primer departamento académico de medicina física en Estados Unidos y de esa manera van dándole ya de alguna manera formalizando la especialidad y es en el año 68 en donde ya es reconocida por la Organización Mundial de la Salud y se forma pues la Sociedad Internacional de Medicina Física y Rehabilitación. ¿Cuáles son los objetivos dentro de la rehabilitación como parte de la rehabilitación hospitalaria? Como parte de la rehabilitación hospitalaria, buscamos habilitar al paciente, darle funcionalidad, ¿no? Entonces es sumamente importante ayudar a los individuos a lograr y mantener su funcionamiento correcto para evitar una discapacidad en su futuro o limitar el impacto de la misma, ¿no? Entonces, el proceso de rehabilitación contribuye a una atención integral centrada en la persona y entre los objetivos del manejo está manejar el dolor, mejorar la funcionalidad a través de lo que es el rango articular, el manejo del tono muscular, el fortalecimiento muscular, la alineación postural, mejorar la parte propioceptiva, trabajar todo lo que es el patrón de la marcha, el equilibrio, la coordinación y finalmente recuperar la capacidad funcional del paciente con miras a favorecer su independencia en las actividades de la vida diaria como primer objetivo dentro del programa de rehabilitación, ¿no? Y luego continuar con el proceso de rehabilitación integral. Nuestra historia clínica no es muy diferente a las historias de otras especialidades. Va el motivo de consulta, el tiempo de enfermedad, antecedentes, anamnesis, examen físico preferencial, exámenes auxiliares, diagnóstico y plan terapéutico. Pero es importante hacer énfasis en lo fundamental que es poder hacer una buena anamnesis con énfasis en antecedentes clínicos. Prenatales, perinatales, postnatales, el desarrollo psicomotor, el desarrollo de la esfera social y comunicativa y conductas adaptativas. Esto nos permite poder hacer un diagnóstico temprano y oportuno para hacer una intervención temprana que limite también la discapacidad en los niños, ¿no? Porque si yo tengo una persona que acude a consulta con su hijo porque éste no habla, tardó en hablar, ¿no? Yo tengo que ver si hay algún factor de riesgo para que yo piense que va más allá de un retardo simple del desarrollo del lenguaje, ¿no? Y tal vez tenga que interconsultar con neuropediatría. Por ejemplo, si dentro del desarrollo de la esfera social no hay contacto visual, no señala, no tiene intención comunicativa, entonces yo ya no voy a pensar en que solamente hay un retraso simple del desarrollo del lenguaje. Probablemente este niño esté yendo hacia un trastorno del espectro autista y tenga que ser evaluado por neuropediatría. Si yo tengo a un niño que no responde al sonido y que tiene como antecedentes una meningitis, estuvo hospitalizado un mes en UCI, recibió amicacina o algunos otros productos ototóxicos, entonces yo puedo pensar tal vez que este niño tiene un tema de una hipoacusia, ¿no? Porque hay factores de riesgo. Entonces, debería derivarlo oportunamente a otorrino para que puedan hacer el despiste y no esperar a que ya el niño no hable, llegue a 5 o 6 años y recién me acuerdo y diga, oye, ¿no será que el niño no escucha?
y entonces recién lo lleven al otorrino, porque ya habré perdido una ventana de oportunidad de intervención en este paciente que ya no va a ser candidato a implante coclear y perdí tiempo valioso para este paciente, ¿no? Si yo veo también que hay alteraciones del tono muscular, tengo que ver si es que son alteraciones transitorias o si es que hay una base patológica, si ha habido preeclampsia, si ha habido hipoxia, si ha habido sufrimiento fetal, todo eso me va a mí orientar a factores de riesgo para pensar entre una alteración transitoria del tono por un problema madurativo o si hay una focalización, ¿no? Y bueno, finalmente también algunas comorbilidades como cáncer, presencia de implantes articulares, marcapaso cardíaco, problemas de coagulación, ¿no? Alteraciones sensitivas, problemas mentales, porque parte del manejo terapéutico que realizamos puede interferir con alguna de estos procesos. Por ejemplo, no le puedo poner corrientes eléctricas a un paciente portador de marcapaso cardíaco, ¿no? Podría alterar el funcionamiento del marcapaso. No debería de usar agentes de regeneración tisular como el ultrasonido, el láser, en pacientes con antecedente de cáncer, ¿no? O que tienen cáncer activo, porque eso favorece la replicación celular y ya en el cáncer está alterada. Entonces, tengo que tener estos antecedentes para que a la hora de plantear mi esquema terapéutico, pues este pueda ser seguro, ¿no? El examen físico, voy a hacer una evaluación a nivel del aparato locomotor, del rango articular, la fuerza muscular, una evaluación postural. Hay que ver a nivel del sistema nervioso central y periférico, el tono muscular, la sensibilidad, si hay presencia de movimientos involuntarios, si es que hay asimetrías, control motor voluntario y los reflejos. Y algunas escalas de evaluación funcional, como la escala de Daniels para medir fuerza muscular, la escala de Ashore para medir lo que viene a ser espasticidad, o el Gross Motor Functional para ver el tema de la funcionalidad de acuerdo a la espasticidad en pacientes con parálisis cerebral, ¿no? Y en el tema del plan terapéutico, bueno, voy a hacer un manejo farmacológico del dolor, dependiendo de si es un dolor neuropático, un dolor nociplástico, ¿no? Si es un dolor agudo, un dolor crónico, y también dependiendo si el paciente viene o no con un manejo previo, ¿no? Porque a veces viene derivado de traumatología y ya tiene su esquema de manejo terapéutico, entonces nosotros nos limitaremos a la parte de terapia física, pero si no tiene un manejo adecuado del dolor, nosotros implementaremos un manejo farmacológico escalonado. Uso de agentes físicos, que los agentes físicos vienen a ser como un pilar más dentro del manejo de rehabilitación, pero no es digamos, no es lo principal. Lo principal, lo que nos va a asegurar realmente el éxito de la terapia, viene a ser la terapia kinésica, que viene a ser la movilización, los estiramientos, los ejercicios de fortalecimiento. Eso es lo que realmente va a ayudarnos a resolver el problema. El agente físico lo único que hace es acelerar el proceso de cicatrización y acortar el periodo de recuperación de un paciente. Luego, pues, también de acuerdo al diagnóstico, pues pueden requerir terapia de lenguaje o aprendizaje, terapia ocupacional, terapia respiratoria, terapia vestibular, dependiendo del diagnóstico, ¿no? Teniendo en cuenta siempre que el tratamiento es en equipo, el manejo es integral y es fundamental la derivación oportuna. Tengo que trabajar de la mano con el tecnólogo médico en terapia física, en terapia de lenguaje, en terapia ocupacional. Tengo que trabajar de la mano con psicología porque la parte cognitivo-conductual es fundamental para el manejo del dolor, ¿no? Si un paciente está con depresión, yo lo puedo medicar para el dolor, pero el umbral del dolor está alterado porque hay una serie de desequilibrios en neurotransmisores que no me están permitiendo regular y conducir bien las vías del dolor. Y además, esto puede ser modificado a través de la terapia cognitivo-conductual. El estado de ánimo es fundamental en el manejo del dolor. Psiquiatría, porque si tengo un paciente con depresión que no regula bien estos neurotransmisores y que además no me duerme, por lo tanto su cuerpo no repara, ¿no? En la noche, y eso genera que haya más espasmo muscular, la contractura genera dolor y entro en un ciclo vicioso y el paciente pues no va a mejorar. Entonces, psiquiatría tiene que ir también de la mano con nosotros en algunos casos, ¿no? Por ejemplo, fibromialgia tiene que ir de la mano con psiquiatría, con psicología. Nutrición, porque yo puedo tener a un paciente haciendo lo mejor en terapia física, mi esquema puede estar espectacular, bien indicado su agente, bien indicado los ejercicios, pero si el paciente es un paciente que tiene 120 kilos, ¿no? Con un sobrepeso y una obesidad mórbida, no voy a calmarle el dolor de rodilla si yo no hago una intervención primero en el tema de hábitos
saludables. Si ese paciente no baja de peso, no cambia estilos de vida, no incrementa su actividad física, no le voy a solucionar el dolor, solamente voy a actuar como el paracetamol. O sea, le alivia en el momentito que le hacen la terapia. 2 días después nuevamente está con dolor, porque la causa del dolor es una causa mecánica y si yo no resuelvo eso, no voy a poder eh, generar un alivio real en el paciente, ¿no? Igual, con traumatología, porque a veces yo puedo tener un paciente y lo tengo ahí reciclando, terapia tras terapia, pero si el paciente tiene un diagnóstico de una artrosis severa de rodilla, que ya el traumatólogo plantea hacer un reemplazo articular, nosotros ya solamente estamos trabajando como una especie de ayudante, o sea, coadyuvante en el tratamiento como paliativo para el dolor, pero no vamos a recuperar la función porque necesita ya como tratamiento final un reemplazo articular, ¿no? Ya esa artrosis es una artrosis severa con mucha limitación funcional. Luego de que le hagan el reemplazo articular, regresamos con fuerza con terapia y ahí sí vamos a trabajar funcionalidad, alivio del dolor y vamos a tener otro panorama y otras expectativas de progreso también, ¿no? Neurología, lo mismo, para ayudarnos con el manejo de espasticidad y con la parte de diagnóstica también, ¿no? A veces para el tema de que se le pueda hacer su electromiografía, para saber el pronóstico de la lesión. Modalidades de tratamiento dentro de la fisioterapia, el uso de agentes físicos, está el láser, la magnetoterapia combinada, electroterapia, ultrasonido, infrarrojos, compresas frías calientes, parafina, que como les digo, son una de las bases del tratamiento, ayudan a mejorar y acelerar la recuperación de los tejidos, pero no es fundamental. ¿A qué quiero referirme con que no es fundamental? Puede ser que yo solamente tenga corrientes portátiles, pero si hay una buena terapia kinésica, el paciente va a salir. No se necesita ir a centros de terapia costosos, donde hayan equipos caros de última generación para que el paciente se recupere. Porque la base del tratamiento o el pilar fundamental es la parte de la terapia kinésica, que está basada en la movilización, fortalecimiento, ¿no? Bueno, la terapia de integración sensorial, terapia de lenguaje, respiratoria y algunos procedimientos fisiátricos que son procedimientos invasivos para el manejo del dolor como sonoterapia, proloterapia, bloqueo paravertebral, punción con aguja seca y desgatillamiento con lidocaína. Bueno, eso es todo. No sé si es que hay alguna duda o alguna consulta sobre el tema o ha quedado todo claro. ¿Alguna duda o alguna consulta sobre el tema, chicos? ¿O ha quedado claro? ¿O yo pregunto? A ver si ha quedado claro. Bueno, supongo que el silencio indica que está todo claro, que no tienen ninguna duda ni ninguna consulta. Igual ya pasé la clase a su delegada para que les pueda pasar y puedan ustedes revisar la teoría. Entonces, eso sería todo, chicos. Buenas noches. Nos estaríamos viendo la próxima vez que nos toque clases. Buenas noches, doctora. Hasta luego. Gracias, doctora. Bueno. Hola, doctora.